nuevas medidas, flexibilizaciones que vienen a nivel nacional, municipal y provincial también. Y para hablar de eso hemos invitado a Viviana Rey, que es viróloga del Instituto de Virología Vanela de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, Viviana, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y antes de empezar con esta charla vamos a contarles también a ustedes y a presentarles, a introducir un poco el tema con lo que tiene que ver con las declaraciones, con los anuncios de la ministra de Salud, Carla Bisotti, cuando anunciaba estas nuevas flexibilizaciones. A medida que seguimos avanzando en el plan de vacunación y como hemos avanzado en esta etapa que habíamos llamado protección en progreso con estas coberturas de vacunación, podemos dar un paso más en las aperturas de actividades cuidadas. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, en movimiento, circulando, sin aglomerados de personas. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención. Un fragmento de las medidas de las nuevas flexibilizaciones y obviamente lo que nos causó también, lo que fue llamativo en cuanto a la decisión de la Nación del no uso de barbijo al aire libre y que por el otro lado la provincia decidió que sí se siguiera usando el barbijo al aire libre. ¿Qué diferencia hubo o cómo se puede analizar estas diferentes decisiones? Yo creo que el tapaboca es, es una medida que debería o debe seguir siendo usada, porque es algo que no nos cuesta mucho usar y bueno, cuando el gobierno a salud pública le corresponde hacer un control, me parece que es algo que es simple y es una medida de prevención óptima y lo hemos visto en el laboratorio y bueno, y en las reuniones y que nos puede ayudar a prevenir la transmisión, digamos. Sí. Bueno, lo sumo a Ariel Bogdanov, que también se suma a la redacción de Perfil para empezar y para hablar también con Viviana. Así es. En primer lugar, estando aquí en el canal universitario, me parece importante destacar el trabajo que ha hecho el Instituto Vanela, que lo hemos ido cronicando en Perfil Córdoba a lo largo de este año y medio. Cada decisión sanitaria que se tomó acá en Córdoba tuvo el respaldo científico y gran parte de ese respaldo científico se hizo por gente que trabaja en el Vanela y en ese nexo estuvo Viviana, acá se aisló el virus, se trabajó con el plasma, se midieron la efectividad de las vacunas, así que bueno, quería felicitar el trabajo del Instituto Vanela y a Viviana. Y bueno, y la primera pregunta es, bueno, ¿qué es lo que sigue ahora en el corto plazo? Ya tenemos flexibilizaciones, empiezan a haber imágenes con gente, con aglomeración, gente en boliches, digo, ¿qué empiezan a ver ustedes de cara al corto plazo, bueno, en los próximos meses? Yo creo que seguramente más contactos, más contagios va a haber, probablemente sí, pero justamente estábamos hablando antes que quizás ahora contar los contagios o las infecciones no es tan problemático como si, digamos, si eso se traduce en alguna severidad en la enfermedad o muerte, que no lo estamos viendo. En este momento no se está viendo eso. Hay que esperar, cuando ocurren estas aglomeraciones, hay que esperar unos 10, 15 días para ver el impacto que eso produce. Pero bueno, por ahí el tema es que justamente esta gente que se ha juntado son adolescentes mayores de 16, 17 años que ya están vacunándose, la mayoría está vacunada, entonces yo creo que la vacuna es algo que frena ¿Dejaríamos bastante. de pensar en la cantidad o el número de contagios y empezaríamos a pensar en otro número para predecir lo que se viene? Yo creo que lo que hay que empezar a ver mejor, digamos más afiladamente, es las hospitalizaciones, las muertes, eso, digamos, porque la vacunación, si bien no evita la transmisión del virus, sí disminuye la severidad de la enfermedad. Entonces, bueno, quizás hay que convivir con el virus, si podemos usar el tapaboca mejor, pero bueno, lo que esperemos que no ocurra es que aumenten los casos, las hospitalizaciones, muertes. Viviana, ustedes que trabajan diariamente, ¿se esperaban este nivel de flexibilizaciones? ¿Era el momento para producirlas? Yo creo que epidemiológicamente hablando es un momento para flexibilizar. No sé si todo a la vez, pero quizás podría haber sido
antes también, bueno, todo esto se suma a la política, ¿no? Pero viendo los números, no habría por qué pensar que no, digamos. Sí, quizás eso que yo digo, Córdoba haya tomado la medida de seguir usando tapaboca, me parece atinado, digamos. Pero epidemiológicamente, y lo que hablábamos recién de las hospitalizaciones, las muertes, etcétera, son muy bajas, por lo tanto, se puede tomar medidas de ese tipo. Yo creo que sí. Y el regreso, por ejemplo, a las aulas, a las clases, que sabemos que en muchos lugares no hay esa posibilidad de respetar la distancia, ¿cómo se ve esa flexibilización también? Y bueno, a ver, también hay que ver, si vamos a abrir los boliches y eso, también los colegios, hay que ver cómo se hace, pero a mí me parece que es importante la educación antes, ¿no? Entonces el uso de tapaboca, airear, ahora que viene el calor, se puede abrir todas las ventanas y bueno, y tratar de que los niños, y bueno, sobre todo en el colegio, los profesores pueden estar controlando que el niño esté usando el tapaboca y que cuando salga al patio se pueda... En los boliches y en los bailes no se vio mucho tapaboca, no se vio. No se vio, exactamente. Pero bueno, eso ya excede un poco a lo que nosotros podemos decir. Sí, o sea, yo te digo, hay que usarlos. De ahí es que ocurra... Es responsabilidad individual. Es responsabilidad. Ya a esta altura... Así es. Voy a pasar un poquito a la variante Delta, esa variante de la cual se habla tanto y que preocupa tanto al mundo. Ustedes ya la están estudiando, la enfrentan con vacunas. ¿Qué sabemos de Delta y qué podemos esperar de Delta teniendo en cuenta que ya circula de manera comunitaria aquí en Córdoba? Bueno, lo que sabemos es que circula, que cuando ingresó en Córdoba, por lo menos lo que conozco bien, se controló los primeros casos y los brotes que se generaron. Las vacunas funcionan, las que tenemos nosotros y las que hemos probado en el laboratorio, y hay casos comunitarios, pero no ha aumentado lo que se esperaba o que las predicciones dicen en otras partes del mundo. Manaus sigue, o Gama sigue siendo la mayoritaria, probablemente estén ahí compitiendo. La hemos detectado un poquito más porcentaje en este mes, digamos, pero nunca ha llegado a ser más del 50%. Claro. ¿Y podría ocurrir que en esa lucha biológica entre Gama o Manaus y Delta se imponga Manaus, como ya pasó con la variante británica, que había preocupado mucho a Europa, pero acá en Argentina prácticamente no generó demasiadas preocupaciones? ¿Puede pasar lo mismo aquí en Argentina, de que Manaus se imponga sobre Delta, o vos creés que Delta en algún momento se va a imponer y va a generar preocupación? Y lo que estamos viendo es que todavía Gama o Manaus le sigue ganando, y en todo caso la que está aumentando es Andina o Lambda. Entonces entre las dos están sosteniendo ahí la competencia y no vemos lo mismo que pasó en otros países, lo mismo que como decís vos con Reino Unido. Acá no se transmitió tanto como se decía en otros países, y Delta igual. Y puede ser que el hecho de haber tenido previamente Manaus o otras variantes haya hecho, como no sé si una resistencia, pero al ingreso de Delta, o al impacto más bien de Delta. Sí, puede ser que haya una ventaja evolutiva de Gama y Andina, por eso son dos competidoras que no estaban en otros países del mundo. Puede ser eso, puede ser que la vacunación que nosotros tenemos hoy es como reciente, entonces las personas están vacunadas, si bien es algo que es negativo en algún punto porque la recibimos más tarde, es positivo en este punto porque tenemos más títulos de anticuerpos para atacar lo que viene, y los controles, como decía, el Ministerio de Salud de Córdoba hace controles muy exhaustivos al ingreso de los viajeros y todos sus contactos, y arma operativos espectaculares, digamos. La verdad que yo no sabía que Córdoba tenía esa posibilidad de ir y testear a 1000 personas del mismo barrio y bueno, ir bloqueando a las personas que tenían Delta. Esto ocurrió en Dianfunes, ocurrió acá en Córdoba con la entrada del primer viajero, y eso también, son todas barreras, todas juntas, multifactorial, que hace que Delta no se haya diseminado tanto. El tema de las vacunas, increíblemente o no, después de todos los datos que nos están aportando de cómo, no solamente para el contagio, sino sobre todo la morbilidad de los pacientes. Sin embargo, seguimos escuchando argumentos que
dicen, no es técnicamente una vacuna porque todavía está en ensayo, hay presentaciones judiciales, digamos, atacando la legalidad en esta, no sé si obligación, porque no es obligación, pero sí condición, requisito. Los países están poniéndolo como requisito. ¿Qué le podemos decir a esas personas que todavía dudan de la vacuna? Bueno, yo siempre a mis amigos que me dicen eso les digo, primero hay que pensar que estamos en una pandemia, que ya no podemos pensar como antes, digamos. Estamos en una pandemia y tenemos que controlar ese virus que ingresó. Y por otro lado, bueno, obviamente que no vamos a conocer cuáles son los efectos a largo plazo porque estamos viviendo la vacunación junto y el virus todos juntos, digamos. Hoy podemos decir que los efectos adversos de todas las vacunas son leves o parecidas a los que provocan las otras vacunas que teníamos y ya probamos hace tiempo, y que digamos, los efectos de la vacuna justamente se ven, son objetivos. Se ha disminuido las muertes y la severidad por este virus. Por lo tanto, todo eso hace que se recomiende. Yo la recomiendo y a cualquiera de ellas. O sea, la verdad es que no hay una que yo pueda decir que no funciona. Algunas son un poquito más efectivas que otras, pero no les hace mal, digamos, a las personas. Digamos, no se va a morir por vacunarse o por lo menos... digamos, es lo mismo que ocurre cuando uno se vacuna con las vacunas ya históricas, digamos. Exacto. En el título del domingo nos planteábamos la posibilidad del fin de la pandemia, porque más o menos en esa línea se manejó el gobierno nacional con un clima de optimismo que casi que hacía presagiar que podía ser el fin de la pandemia. Sin embargo, algunos científicos hablan de que una tercera ola es inevitable. En el ámbito de los virólogos donde vos te manejás, ¿de qué postura te sentís más cerca? ¿Del fin de la pandemia o de una tercera ola inevitable? Yo creo que la pandemia no terminó, no va a terminar, el virus no se va nunca, no se va a ir. Vamos a tener que convivir con él, como convivimos con influenza, y probablemente nos tengamos que vacunar todos los años quizás, o al menos las personas inmunosuprimidas o embarazadas, o bueno, personas con mayores de 60 años, etcétera. Ahora, la tercera ola es inevitable. Puede haber una tercera ola, yo no creo que sea mayor a la segunda. Probablemente sea en personas no vacunadas, con niños. Bueno, nada, y en otros países, tanto como el tema de la variante y eso, ha ocurrido que las terceras olas son grandes, sí, en personas no vacunadas, porque hay grandes movimientos de antivacunas. Y eso, por suerte, nosotros no lo tenemos, o es en bajo porcentaje. Entonces creo que, bueno, o espero quizás que la tercera ola no nos impacte tanto. En Córdoba hubo una vacunación ahora muy reciente de los menores de 18 años, pero algunos especialistas dicen que fue más difícil convencerlos a ellos de esta vacunación porque se habían acostumbrado a las formas de cuidarse. ¿Cómo viene en este camino ahora la vacunación para menores de 18 y los más chiquititos todavía? Yo creo que ellos se los convence diciendo que van a ser libres si se vacunan, más que se van a enfermar, no se van a enfermar grave, muertes, porque los adolescentes por ahí no tienen esa idea de que me voy a morir, digamos. Pero bueno, tengo hijos adolescentes y un poco eso es lo que dicen. Es como si salimos de esto y si podemos ser libres y hacer todo como antes, nos vacunamos. Bueno, hay que buscar la forma de convencerlos y me parece que va por ese lado. Bueno, es una buena manera. Nosotros le agradecemos, gracias, que tengas buenas noches por estar aquí. Nosotros nos vamos ahora a una breve pausa, ya volvemos con más con el Diario del Lunes.